Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de septiembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Domingo y contrarréplica y domingo, que vienen a ser sinónimos, por lo menos en la Contracrónica. Los domingos siempre se dedican, o casi siempre alguna vez no se han dedicado, pero han sido a las menos. De hecho, creo que en los últimos 2 años y medio solo ha habido, 2 años desde que empecé a hacer la contrarréplica, creo que solo una vez me he fumado la contrarréplica a los domingos porque metí otra cosa, pero el resto siempre la dedico este día a los oyentes. Bien, los que no lo sepáis, por lo que sea, porque es la primera vez que escuchéis el programa, que existe esa posibilidad, o los que hayáis escuchado a lo largo de la última semana y no os preguntéis cómo ha llegado hasta mí las llamadas de los oyentes, que entran todos los días, pues os voy a dar el número de WhatsApp, que los sábados y los domingos sí que me lo apunto para leeroslo y decíroslo exactamente, ya sin equivocarme. No os lo digo de memoria otros días porque no me lo sé, o me sé el principio, que es 690, pero me da miedo de equivocarme con otro número y que terminéis mandándole notas de voz a algún desconocido en España. Entonces la cosa al final termine fatal. Bien, vamos allá con el número. El número es el siguiente, apuntadlo bien. El 690, mejor casi que lo metáis dentro del teléfono y será más práctico para que se quede ya dentro del WhatsApp. Ponéis La Contracrónica. Es el 690-827909. Lo voy a decir una vez más, 690-827909. En el caso de que estéis fuera de España, porque, no que estéis fuera de España. Si estáis fuera de España con un teléfono móvil español no hay problema. Pero si estáis fuera de España o dentro de España, pero con un teléfono móvil extranjero, de cualquier parte del mundo, tenéis que poner delante más 34 para que me pueda llegar el mensaje. Tienen que ser notas de voz de aproximadamente un minuto y pico, y con eso ya está dicho todo. Así que vamos dentro, vamos a la contrarréplica. Empezamos esta semana con Natania, que es una mexicana que vive en Israel y que quiere empezar el programa de hoy con una reflexión sobre el propio Israel. Bueno, uno de los primeros temas que quisiera tratar contigo es que, soy una friki de la historia y una de las cosas que más me gusta es comparar una época o un suceso con otro y encontrar los parecidos o igualdades o definitivamente sus diferencias. Una de las cosas que notamos viviendo en este país, que es Israel, es la forma en que las guerras se suceden en tiempos muy parecidos, es decir, entre una guerra grande y otra hay entre 6 y 9 años sin falla. Y ahora en lugar de guerras son misiones, porque han bajado un poco de tamaño, supongo por el costo, y justamente suceden en el momento en que el país requiere de una ayuda económica. Pues no lo sé, Natania, no sé hasta qué punto lo que dices es cierto. Vayamos a los hechos mejor, porque esa es la ventaja de la historia. Siempre están los hechos para demostrar en un lado, demostrar en el otro que lo que uno dice es verdad o es mentira. Los hechos, además el veredicto de los hechos en este tema, en cualquier cosa histórica, la historia en eso es grande. Tú dices, oye, yo creo que no crees, no. Vamos a ir a si esto sucedió o no sucedió y en la manera en que sucedió. Luego a partir de ahí se ve la interpretación, por supuesto, pero los hechos son inapelables, así que vayamos a los hechos. En los últimos 20 años, podemos irnos más atrás, obviamente, pero vamos a pillar solo 20 años, que es una cantidad de tiempo manejable por lo menos en los pocos minutos de los que dispongo aquí. Los últimos 20 años del conflicto palestino, desde que empezó el siglo, allá por el año 2000, ¿qué incluyen? Dentro de este gran conflicto incluye la Segunda Intifada, que va del año 2000 al año 2005 aproximadamente, que es cuando ya se termina Israel de retirar de la Franja de Gaza. Luego la Guerra del Líbano, que es en el año 2006. Casi todos la recordamos a la perfección porque dio muchísimo que hablar. Y luego los sucesivos problemas en Gaza, desde el mismo 2006, que es cuando Hamás se hizo con el gobierno en la Franja. Eso han sido continuos. Ha habido momentos más calientes y menos calientes, pero desde 2006 hasta 2018 no han cesado los problemas. Son 12 años de problemas, podríamos llamarlo guerra de baja intensidad, a ratos de bajísima y en otros ratos de altísima intensidad. Pero bueno, en este último, como digo, ha habido problemas siempre.
Ha habido años de guerra abierta, pues caso de 2008-2009, y luego varias operaciones desde entonces. Y este mismo año hemos hablado del tema de la Franja de Gaza, aquí mismo en la Contracrónica, a principios de año, el primer semestre, a raíz de esas manifestaciones contra la línea fronteriza. Así que, no lo sé, yo veo que en los últimos 20 años la economía israelí ha pasado por todo tipo de momentos. Épocas de crisis, épocas de euforia, momentos buenos, malos, regulares. Es decir, que no veo yo correlación entre el recrudecimiento del conflicto y los problemas económicos en Israel, sinceramente. Así que te rogaría, Natania, que por favor esto me lo precises un poquito más. Vamos a seguir, vamos con Ender, que es un venezolano que vive en Panamá, que tiene una cuestión sobre Bitcoin. Navegando en YouTube me conseguí un video de César Vidal, donde él advierte a los españoles eh, que respalden su dinero ante una inminente crisis financiera. Eh, lo que quería preguntarte era tu opinión acerca de los argumentos que él da para sostener que viene esta crisis financiera y ya que tú conoces más de cerca la realidad española. Eso es todo, saludos. Pues mira, Ender, España, supongo que lo sabrás, no tiene moneda propia. Aquí la divisa de curso legal es el euro y lo es desde hace 20 años, casi 20 años. El euro entró en vigor, creo que fue en el 98, pero lo pasó a nuestros bolsillos, empezamos a utilizarlo en el año 2001, así que sí, prácticamente o casi 20 años 20 años que utilizamos el euro, porque la peseta al final, como el marco, el franco, la lira italiana, eran las distintas formas, durante los últimos 3 años eran las distintas formas que tenía de llamarse el euro, y luego ya, desde el año 2001, pues pagamos aquellas navidades de 2001, ¿os acordáis, no? Los que tenéis memoria para acordaros cómo fueron, cuando andábamos todos en bolsillos en euros y en pesetas. Yo llevaba en el bolsillo de la derecha las pesetas y en el de la izquierda los euros, porque si los mezclaba me hacía un lío y anduve así como 2 o 3 meses. Era un follón, la verdad. Pocas veces me he hecho yo tantos líos para pagar. Ibas a por café y resulta que tenías que pagar la mitad en euros y la otra mitad en pesetas. La verdad es que no te ponían pegas en ningún sitio, por lo menos en Madrid. Decía, bueno, venga, a ver, ¿cuánto tienes? Te hacía el cambio ahí, el famoso robondeo, pero bueno, con tal de quitarse uno las pesetas de encima, durante al menos aquel mes de enero fue suficiente. Pero bueno, volviendo sobre el tema este que nos pone Ender sobre la mesa, si viniese una crisis financiera, que yo creo que vendrá, tiene que venir, siempre vienen crisis financieras de vez en cuando, son las crisis al sistema capitalista las necesita, porque son momentos de ajuste, en el que vienen a decirnos que las crisis incorporan muchísima información, nos dicen dónde hay que dejar de invertir y dónde hay que hacerlo. En una palabra, se cierra un ciclo completo de inversión. Pero bueno, en el caso que nos atañe, que es la economía actual, que no es 100% capitalista, ni muchísimo menos, pues vendrá otra crisis financiera provocada por los excesos del sector público, como siempre sucede. En este caso, los excesos de la deuda pública para mantener el sector público, con la idea de que la economía no terminase de colapsar, la idea que tenían ellos. Bien, en este caso a España le pillaría igual que a Francia o que a Alemania, con quienes comparte divisa. Es decir, que España no tiene soberanía, digamos, financiera, tampoco tiene soberanía monetaria. Respecto a lo que comenta César del Bitcoin, que no lo he escuchado ni lo he visto, pero pues me lo puedo imaginar, las razones, porque César es un tipo inteligente y supongo que se habrá estudiado este tema. Si no se lo ha estudiado, no creo que si lo hubiese estudiado personalmente, no creo que se hubiese puesto a hablar de él, ¿no? Y mucho menos a pontificar sobre el tema. A ver, el Bitcoin yo no he hablado mucho aquí. Hice un programa, por supuesto, hace ya un tiempo sobre Bitcoin, cuando se hablaba mucho de él, pues era cosa de año y pico, una cosa así. Yo creo que es un instrumento muy útil para protegerse de la represión financiera y para guardar valor. Vamos, no es que lo crea yo, es que de nuevo los hechos nos lo están diciendo de manera directa. Sirve además a pequeña escala para librar pagos. Hay ciertos servicios y ciertos bienes que se pueden pagar en bitcoins. Lo veréis no muchos, afortunadamente. Es decir, o desgraciadamente, podríamos decir, porque yo si se pudiese emplear el Bitcoin en más cosas, tendría una cartera de Bitcoins, cosa que no tengo, no entiendo muy bien cómo funciona, no me muevo ahí de una manera un tanto insegura y además veo que es poco útil a la hora de librar pagos y el dinero, una de las cosas que sirve, aparte de guardar valor, es la de librar pagos. Entre tanto, es
algo parecido, podríamos decir, al oro. Es un dinero muy peculiar porque está descentralizado, totalmente descentralizado, y el gobierno, bueno, ningún gobierno puede interferir dentro del Bitcoin. Y eso ya per se es una gran ventaja. Bueno, esa es en definitiva la razón por la que el Bitcoin vale hoy, no sé a cuánto estará, ha bajado mucho desde los últimos meses, pero vamos, estaba a 5.500 euros, una cosa así al cambio. Pero es que hace 3 años, en septiembre, octubre del año 2015, no sé si estaba a 200, ha tenido una revalorización brutal. Y cuando el Bitcoin nació, ya por el año 2009, valía 0 euros, así que bien, todo ha sido el que invirtiese en Bitcoins o comprase Bitcoins en 2010. Bueno, no sé si se ha hecho rico dependiendo de los que comprase, obviamente, pero sí ha tenido una plusvalía bestial. Incluso el que los comprase hace 3 años. Bueno, que los comprase hace 3 años, pues calcula, de 200 a 5.000 y pico, en caso de que quisiese liquidar su cartera ahora, en este momento, pero que va más allá de una mera inversión. Es decir, nació como dinero y tiene vocación de dinero. A mí me parece muy bien que exista, porque llegado el caso, eso jamás los gobernantes podrán tocarlos. Bien, vamos a seguir. Vamos ahora con Jesús, un oyente de Huesca, que tiene 2 preguntas. Tenía un par de preguntas que hacerle. En primer lugar, querría preguntarle por qué, si bien se reivindica liberal, afirmando luego que no debería ser ni una ideología, ni una religión, ni un pensamiento único, cosa que a mí personalmente me parece muy acertada, luego, a la hora de caracterizar el marxismo, lo reduce todo a una lectura, a mi juicio, un tanto simplista. Y me gustaría recalcar que yo nunca me he considerado marxista y que siento una filia bastante cercana por el liberalismo. No obstante, opino que el marxismo sí que analiza bien algunas de las consecuencias y patologías derivadas del capitalismo. Y en segundo lugar, me gustaría conocer el porqué de su aversión al término dialéctica, si según su propia definición hace referencia a una indagación constante e intercambio de posturas enfrentadas para hacer progresar el pensamiento, sin por ello llegar nunca a una suerte de síntesis superadora o reconciliación absoluta tal como Hegel postulaba, y no un mero maniqueísmo antagónico como muchas veces usted lo caracteriza. Muchas gracias por su tiempo, Fernando. Es todo un gran placer escucharle por las mañanas. Bien, Jesús, vamos por partes. Vayamos primero con la primera. Y con la primera no me queda más remedio que responder a la gallega. Es decir, yo no soy gallego, soy gallego en Argentina, pero en España soy madrileño. Pero te voy a responder a la gallega. Te voy a responder con 2 preguntas. La primera es ¿cuándo? Y, bueno, ¿dónde? Evidentemente sería la contracrónica, aunque no solo, puedo haberlo hecho en otros lados, pero bueno, ¿cuándo y en qué he reducido yo el marxismo a una lectura simplista? Porque nunca he teorizado sobre el marxismo, yo no soy filósofo, simplemente me limito a... lo que sí he hecho es escrito mucho sobre las consecuencias del marxismo aplicadas a la realidad, que es lo que conocemos como comunismo o marxismo-leninismo, llámalo así. Pero yo nunca he teorizado, por lo tanto no he podido tratarlo, ni he podido hacerle ni una lectura simplista ni una lectura complicada. Yo a la filosofía no me dedico, a Dios gracias, porque me parece de las cosas más aburridas del mundo. Pero bueno, esa sería la primera. Y la segunda es en que el marxismo analiza bien las consecuencias, literal, así lo has dicho, y patologías derivadas del capitalismo. ¿Cuáles son las consecuencias y patologías? ¿O todas las consecuencias del capitalismo son patológicas? Supongo que sabrás, como filósofo que eres, que patología viene del griego patos, que significa enfermedad. Es decir, todas las consecuencias del capitalismo, repito, son patológicas. Y entonces el marxismo, esa enfermedad inherente al capitalismo, la analiza bien. Solo te pregunto con que me des un ejemplo me bastaría, para que veas que me conformo con poco. Vamos, que no soy filósofo, que con que me lo digas en 1 minuto me es suficiente. Y respecto a lo de la dialéctica, mira, como método filosófico, ¿vale?, de contraposición de conceptos, pues mira, está bien, ¿vale?, para los que les guste eso. Ahora, no sirve absolutamente para nada en el mundo real. Esa es la cruda realidad, con gente de verdad y casuística de verdad. El mundo no es en blanco y negro, Jesús, es así, que te voy a decir, quizá te lo esté descubriendo ahora y te estés llevando un susto. El mundo está lleno de matices y de zonas de gris, el mundo de los seres humanos, la sociedad. Digamos que, no sé, que la sociedad humana es analógica y no obedece a leyes ni obedece a principios como los que enunció Marx. Por eso se equivocó. Bueno, junto con Engels se emborracharon de tinta los dos y crearon un Frankenstein teórico que, cuando ese Frankenstein teórico descendió sobre el mundo real, ocasionó una hecatombe que se tradujo en millones de muertos. Por un par de tipos básicamente aburridos, aficionados a la
a la filosofía, que se pusieron, bueno, pues a escribir, a gastar papel, simplemente, con una teoría que se demostró mega falsa, aplicada sobre la realidad. Mira, los filósofos tienen un problema muy severo, y esto te lo digo sinceramente. La realidad les importa un pimiento. Eso es lo que yo he observado desde que era bien jovencito. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Autónoma de Madrid. Historia, filología y filosofía se estudiaban juntas. Vamos, cada uno en clases distintas, en aulas distintas, pero se estudiaban juntas. Es decir, los hechos les son intrascendentes, mientras están elaborando su sistema de pensamiento, que por supuesto es inmaculado, y siempre elaborado al margen de lo real. Mira, si los filósofos estudiasen un poquito de historia, tampoco pido mucho, y la entendiesen, y empezasen a emplear, no sé, cosas como la analogía, por ejemplo, nos hubiéramos ahorrado toneladas de papel, cientos de miles de árboles cortados y un montón de tinta. Porque es que la mayor parte de libros filosóficos son puro bla, bla, bla. Bla, 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 vacuo, ajeno a lo real y con una jerga indescriptible que solo entienden ellos. Seguimos con un anónimo que tiene una cuestión sobre el Líbano. Hola Fernando, mira, me he decidido a enviarte un audio por el tema del Líbano, que llevo tiempo fascinado con todo lo que tiene que ver con el Líbano, ¿no? Y sobre todo el método este que comentaste para repartir el poder, ¿no? El presidente cristiano, el vicepresidente suní, el presidente del parlamento druso, bueno, o como sea. Pero lo que me fascina es que este tipo de repartos a la libanesa, que creo que ese sistema se llama constitucionalismo, me da a mí que es lo que se intenta imponer en todo Occidente. Es decir, yo llevo tiempo defendiendo así un poco en las barras de bar que hay una especie de libanización del mundo. Y es lo que se persigue con las políticas de identidad. Por ejemplo, el caso más claro sería en Estados Unidos, donde se aspiraría a que, por ejemplo, el presidente fuera, digamos, blanco, el vicepresidente negro, la mitad de los congresistas o una parte de los congresistas, pues, de una determinada etnia, latina, o de otra determinada etnia, y hacer repartos así. En España, por ejemplo, en Londres, en la alcaldía de Londres, se podía llegar a algo similar, ¿no? Según etnias y cosas así. Lo que pasa es que el constitucionalismo libanés es un método para cuando hay mucha tensión o para después de una guerra civil. Pero eso también explicaría las tensiones que se quieren crear artificialmente entre grupos, entre distintas etnias y entre distintas religiones en muchos países occidentales, ¿no? O sea que bueno, no sé si es muy en serio o no, pero eso de la libanización del mundo, yo creo bueno, algo de sentido sí que tiene y puede explicar bastantes movimientos, ¿no? Porque recordemos que lo que buscan muchísimos de estos grupos minoritarios es precisamente eso, ¿no? Una cuota de poder. Y si no se puede obtener de forma tradicional, con democracia tradicional, pues recurriría a la democracia, a la libanesa. Bueno, muchas gracias, me gusta mucho tu programa y tu blog, tu Twitter, y hasta la próxima. Pues sí, efectivamente, no me has dado tu nombre, así que no me puedo dirigir a ti con tu propio nombre de pila, que sería lo ideal. Pues sí, es así, es decir, es uno de los riesgos que padece Occidente ahora mismo, de compartimentar la sociedad en minorías cerradas de las que no se puede salir, minorías religiosas, por ejemplo, y mantenerlas segregadas siempre. Eso es un riesgo que está ahí, bueno, que de hecho siempre ha estado ahí, no es una cosa nueva. En el Líbano, que lo comentas y que te sirve de gancho a la llamada, en el Líbano la presidencia es para los cristianos maronitas. El primer ministro siempre tiene que ser musulmán suní. El presidente del parlamento musulmán chií y el viceprimer ministro cristiano ortodoxo. Así es como lo tienen compartimentado. En el Líbano se llegó a ese compromiso porque es un país muy especial, es casi diríamos que es único en el mundo, porque vivían varias comunidades, eran preexistentes, comunidades religiosas, y bueno, se creó un estado de la nada en los años 40, sobre un protectorado francés, un estado que no había existido nunca antes. El Líbano, lo que es hoy el Líbano, había pertenecido al Imperio Otomano durante siglos. Y así había más o menos funcionado, en base a una serie de clanes que dominaban distintas áreas de lo que hoy es el Líbano. Mira, el Valle de la Bekaa, por ejemplo, se incluyó a última hora para dotar a ese estado de al menos un valle agrícola, con producción agrícola y que no se
no se viesen obligados a importar tanta comida, y a pesar de todo tienen que importar muchísima comida porque el país es francamente pequeño. Traído ese principio del confesionalismo, traído a Estados Unidos o a Europa, pues solo podría hacerse por la religión, porque la raza no es excluyente. A ver si me entiendes. Es decir, que entre un blanco y un negro hay muchos tonos intermedios. Mulato, por ejemplo, que es blanco o negro. Bueno, podemos quedar en la categoría mulato, que es medio blanco, medio negro. Bueno, y uno que tenga un abuelo negro, 2 abuelos blancos y un abuelo chino, ¿qué es? No sé si me entendéis, es muy difícil compartimentarse. Puede ser, por no hablar, un tipo que se ponga muy moreno en verano. ¿Qué? ¿Tú que eres negro o blanco? La cuestión es que por la raza, por mucho que lo intenten en los Estados Unidos, jamás lo van a conseguir, porque, como he dicho varias veces, además hace no mucho, aquí en el programa, los, entre comillas, marcadores raciales en la especie humana son minúsculos, son muy pequeños. Es decir, tendría que hacerse por la religión. La religión es excluyente, per se. O se es cristiano, o se es musulmán, o se es budista, pero no se puede ser otra cosa. O sea, se sigue a algunas religiones minoritarias, por el Líbano, por ejemplo, los Bahá'í, que allí están, aunque la sede central de los Bahá'í, la ciudad santa de los Bahá'í está en Israel, está en Haifa, pero vamos, que por todas esas zonas más deístas, etcétera, pero no pueden ser otra cosa. Yo no puedo decir, pues mira, por las mañanas soy cristiano y por las tardes musulmán. Lo mismo con los que no tienen religión, los ateos. Si eres ateo no puedes tener religión. Se describe como la falta de religión. Podría estar los agnósticos, que es esa especie de... Eso, no es un cajón desastre donde cabe un poco todo. Cuando la gente no sabe muy bien, pues cuando le preguntas tú qué religión tienes, te dice yo soy agnóstico. ¿En qué crees? No te sé decir, pero vamos, soy agnóstico, me he quedado ahí. En el resto las religiones siempre se excluyen. Pero vamos, que en lo que el fondo de tu mensaje, que yo creo que es muy cierto, las políticas identitarias conducen inevitablemente a algo así. Y espero no verlo, pero cabe la posibilidad de que terminemos viéndolo, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Bien, vamos a seguir, seguimos con Martin Melnick, un ultraclásico de la contracrónica, que quiere darme una pista perroflautológica. Y no sé si le interesará, pero creo que tendría que volver a hacer lo de la traducción del habla de Errejonita en perroflautés. Pues esta vez creo que he encontrado el dialecto bustidullita de política exterior. Y la verdad quisiera preguntar su opinión. No sé si se puede considerar una podemotisia o algo. Este señor, el señor Bustiduy, no sé si lo conoce, pero apareció en la Sexta Noche, el día después, creo que, o la semana en la que murió Fidel Castro, apareció defendiendo sin consecuencia ninguna el régimen de Castro. Que si, bueno, los típicos argumentos de potencia imperialista, bloqueo, ya entiende usted. Pues aquí una comisión de medidas de política exterior de defensa de derechos LGTBI, en el conflicto de Colombia, que no sé qué opinarán los oyentes colombianos si lo escuchan o lo que sea, o de mi propio país. Pues mira, Martín, Bustinduy es un señorito de Barrio Alto, de Madrid, igual que el propio Errejón. Errejón no es de Madrid, es de Pozuelo de Alarcón, que es una ciudad que está al lado de Madrid. Bueno, es el municipio más rico de España, con la renta per cápita más alta de España. Vivir en Pozuelo de Alarcón significa tener dinero. Dirás, algún pobre habrá, bueno, si alguno habrá, pero vamos, que uno además nada más entrar en Pozuelo de Alarcón lo percibe. Las calles están bien asfaltadas, las aceras son todas de lujo, los jardines están regados y cuidados. Es decir, sabe uno que está en un municipio muy rico, pues ahí mismo es donde se crió Íñigo Errejón, porque su padre era un alto cargo de la administración. No sé si lo seguirá siendo, si se ha jubilado ya, pero vamos, lo era, desde luego. Bueno, pues estos dos, como han tenido tiempo y le han puesto ganas, pues han terminado hablando como sus ídolos, es decir, como Wallerstein o Laclau o Marta Harnecker. Les han leído y al final se les ha, como diría Cervantes, se les ha terminado secando el cerebro. Cervantes decía lo de cerebro, o sea, de tanto leer. Lo que le pasó a Alonso Quijano, pues les ha terminado pasando a ellos. El de Bustinduy o el de Errejón, que son parecidos, son dos variedades perroflautesas muy similares, es el perroflautés más elevado. Es una cosa que tengo muy estudiada. A mí, desde luego, es el que más me gusta. Más me gusta estudiar y leer
porque tiene una cantidad de matices muy grande. Es un perro flautés lleno de cultismos, ¿no? En Bustinduy, además, se da la particularidad de que es aficionado a la filosofía. Hace nada, unos minutos, he dado mi opinión sobre el tema y por lo tanto es dado a hablar sin medida y sin decir nada, como si le hubiesen dado cuerda. Mirad, Bustinduy, antes de dedicarse a la política, que se dedica a esto desde que le eligieron diputado y antes pues, fue fundador de Podemos, se dedicaba, entre otras cosas, a traducir libros. Uno de los que tradujo, os digo ya el título y ya podéis imaginar el resto, se titula, es de Michael Fössel, y se titula Estado de Vigilancia, : crítica de la razón securitaria. Bueno, y a partir de ahí este libro está traducido por él y lo tenéis en Amazon por si lo queréis comprar. Nada más no está en Kindle, está solo en tapa blanda, 16 eurazos del ala, pero bueno, quien quiere leer una obra maestra del perroflautismo tiene que rascarse el bolsillo. Entonces, a partir de ella, si te lees la contraportada, que en Amazon nos la dan, la tengo delante de mis narices, pues uno ya se puede dar una... La palabra clave de esta nueva percepción de lo real es vigilancia. El estado de vigilancia se impone tanto a los individuos como a las instituciones, designa la obligación de permanecer alerta y contemplar el presente bajo el prisma de las amenazas que lo acechan. Esta ética de la movilización permanente es, por encima de todo, la del mercado, y este libro muestra con gran claridad el estrecho vínculo existente entre la omnipresencia de la seguridad y un neoliberalismo que poco tiene ya que ver con las filosofías y las políticas liberales. No sé, yo creo que el estado de vigilancia era el de sus amigos los comunistas, tanto los de antaño como los de hogaño. El estado de vigilancia es el de la Venezuela actual, con el SEBIN persiguiendo a todo bicho que se mueve y llevándoselo al helicoide para torturarle. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en consideraciones sobre este libro, pero para que te hagas una idea de a lo que se dedicaba antes de la política, que era a traducir estas cosas. De ahí que empieza con esa verborrea y claro, no se acaba nunca. Bien, lo suyo, tanto lo de Bustinduy como lo de Rejón, es más que sabiduría, es sofistería. La palabra que mejor se les encaja a la perfección, si les ves por televisión o les escuchas por la radio o les lees si tienes paciencia, verás que esto de sofistería encaja en ellos como un guante. Bien, vamos a seguir. Vamos ahora con Lucas, que tiene una cuestión sobre política española, pero política española de ahora mismo. Hola Fernando, quería hacerte una pregunta que llevo barruntando a raíz de la moción de censura a Rajoy y la subida al poder de Pedro Sánchez. Ahora que el panorama político ha dado una vuelta de 180 grados y a la espera de lo que pueda suceder en el periodo electoral del año que viene, en vista de que el PSOE necesita recuperar votantes y aprovechando que el PP está inmerso en sus disputas internas, Ciudadanos con el paso cambiado, etc., ¿es posible que el PSOE favorezca la aparición en los medios de Vox, que todo apunta a que tendrá representación parlamentaria, para dividir aún más a la derecha? Es decir, lo que hizo el PP y más en concreto Soraya cuando surgió Podemos, dándoles espacio en los medios, aupándoles en las encuestas y demás, solo que al revés, aupando ahora a Santiago Abascal y apelando al miedo y a la amenaza que él representaba a la izquierda. Te estoy pidiendo que hagas este futuro luego, lo sé, pero ¿qué opinas, Fernando? Muchas gracias y un abrazo. Bueno, Lucas, al PSOE está claro que le interesa Vox, no hace falta ser un lince. Le interesa porque, por un lado, le quita votos al PP, muchos o pocos, pero le va a quitar votos al PP, y por otro, moviliza las bases de la izquierda. Y la gente, ya sabes, como decía Frank Underwood, no vota por amor, sino vota por odio. Entonces, a poco que... Ojo, esto es lo que utilizó el PP cuando surgió Podemos. Aquí están los bolivarianos, los populistas, tenéis que votarnos a nosotros que somos malos, pero es que ellos son peores. Pues esto mismo, en el caso de que el voto a Vox termine siendo mayoritario o termine siendo importante, es decir, que las encuestas empiecen a darles, qué sé yo, 20 o 30 diputados, es una de las cosas que van a utilizar tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias. Ahí están, cuidado que vienen, les llamarán de todo menos guapos, claro, de nazis para arriba. Entonces, eso hará que mucho izquierdista se movilice, como en el pasado muchos derechistas se movilizó, conservador o liberales también se movilizaron y democristianos porque veían que venía Podemos y había que arrimar el hombro para que, bueno, pues para que no gobernasen, ¿no? Yo no creo, no lo sé, lo mismo me equivoco, todavía no ha habido, seguramente me equivoque, pero no sé cuándo van a ser las elecciones, nadie lo sabe, pero todo parece o todo indica que va a sacar 1 o 2 diputados. Y si lo hace, lo hará a costa de Pablo Casado, al que podría llegar a birlarle 1 millón de votos. Es una posibilidad muy grande.
Sacar un diputado en España, como seas un partido pequeñito, un par de diputados te cuestan 2 millones de votos. Especialmente si los vas a sacar por circunscripciones como Madrid, donde el escaño sale carísimo. Madrid manda 36 diputados al Congreso, pero es que tiene 6 millones y medio, más de 6 millones y medio de habitantes. Entonces, el diputado sale por, pues eso, bastante caro. Bien, ahora bien, dicho esto, y esto yo creo que está al alcance y a la vista de cualquiera, el responsable del surgimiento de Vox no es Pedro Sánchez, no nos equivoquemos, ¿eh? El responsable fue Rajoy. Este es un partido, Vox, montado por antiguos miembros, algunos muy significados, del Partido Popular. Vamos, caso de Santiago Abascal, era muy conocido antes, o el de Vidal Quadras. Vidal Quadras ya se retiró al principio, el primer año, después del fracaso aquel verano, creo que fue en 2014, hace ya 4 años, después del fracaso en las europeas, y queda Abascal, que lleva, pues, yo creo que cosa de un año, desde lo del referéndum en Cataluña, pues lleva de campaña permanente. No sé cómo le está saliendo, desde luego. Yo por lo que sigo no soy obviamente ni miembro de Vox, ni voy a sus actos, ni nada por el estilo. Bueno, no soy afiliado a ningún partido, ni pienso serlo. Y os juro por lo más sagrado que jamás militaré en un partido político, no por nada, sino porque si milito en un partido político tengo que dejar mi oficio. Creo que hay una incompatibilidad entre el periodismo y la política. Y bueno, pues tendré que elegir si algún día llega, que no creo que llegue porque ya a mí de estas cosas no llegan. Bien, lo que yo veo desde fuera, en Twitter, en los periódicos, es que está llenando los actos por toda España. Ahora, no sé, a mí no me gusta hacer predicciones porque seguramente me equivoque, pero hay una constante en la democracia española, una constante desde el año 1978, es decir, desde la aprobación desde el 77, desde las primeras elecciones. Y es que todo lo que sale a la derecha del PP se estrella. Esto es una constante. Ojo, ya han pasado ya 40 años. Creo que es un tiempo suficiente como para hacer promedios y para sacar lecciones. ¿Esto por qué es? Pues no tenemos ni idea. Quizá porque el votante de derechas es disciplinado y práctico. Es decir, que dice, bueno, sí, a mí me encanta Santiago Abascal y me parece que lo que dice es cierto. Pero, claro, si le voto a él, le voy a quitar ese voto al Partido Popular y al final va a terminar ganando la izquierda. Esa misma operación no suele suceder en la izquierda. Digamos que el votante izquierdista es más puro. Bueno, yo no voy a votar al PSOE porque estos tipos son lo peor de lo peor. ¿Pero qué vas a tirar el voto con el Partido Comunista? Esto es ya de antiguo. Sí, me da igual, pero yo voto por principios y tal. Es, digamos, más idealista el votante de izquierdas, mientras que el votante de derechas es más práctico. Bueno, gente de orden, ¿no? Así que podría suceder que, bueno, que le aplaudan y le están aplaudiendo a Santiago Abascal, me consta que es así, y que le vitoreen, pero que luego terminen votando a Pablo Casado. No sería la primera vez que sucede, ¿eh, Lucas? Esto es una cosa que ha sucedido ya bastantes veces, o varias veces por lo menos, desde el año 1977, y podría volver a suceder. Ahora, también si te fijas, nunca, en ningún momento desde el 77, ya han pasado un montón de legislaturas, y un montón de elecciones, nunca ha aparecido un partido a la derecha del PP en el Parlamento. Apareció a la izquierda. Se coló el CDS, por ejemplo, en los años 80. Luego se coló UPyD mucho más tarde. Luego, posteriormente, Ciudadanos. Pero siempre es a la izquierda del PP. Nunca a la derecha del PP. Jamás. En más de 40 años. Así que, si Santiago Abascal consigue sacar, aunque sea solo un escaño, solo uno, para las próximas elecciones, sería algo francamente histórico. En serio te lo digo, no sería la primera vez que un partido a la derecha del PP consigue colarse en el Congreso de los Diputados. Bien, pues vamos a ir terminando ya, vamos con la última llamada, que es de un oyente chileno que se llama Carlos, que quiere compartir con nosotros una reflexión sobre robotización y automatización. Hay varios tópicos que podrían involucrar a las habilidades para sobrevivir a la automatización, que algo que se viene muy fuerte. Uno podría ser la formación ciudadana, que además de las habilidades también involucra el conocimiento y la actitud. También está involucrado lo que es las habilidades del siglo XXI, y también en cuanto al tema en que, por ejemplo, en Latinoamérica la industrialización no es tan alta. En Chile, por lo menos, hay un modelo más de extracción de recursos, aunque hay una industria
del fintech, que está ya más desarrollada. Y bueno, en Argentina y Brasil ya hay una industria más desarrollada, pero también se ve un poco mermada por las crisis económicas y también por los gobiernos que no son muy sólidos. En cuanto a España, yo creo que allá sí es mucho más fuerte este tema. Sé que hay varias marcas marcas de auto españolas que crean y hacen autos, pero es algo que da para mucho. Pues muchas gracias, Carlos, por tu aporte. Este de la automatización, del que se ha hablado aquí en la Contracrónica, he hablado en alguna ocasión y siempre sale en las contrarréplicas de una manera u otra. Este no es un debate de ahora, que parece que la automatización empezó ayer por la tarde, ¿no? La automatización a gran escala empieza con la revolución industrial. El ludismo es un fenómeno histórico que se produce en la primera mitad del siglo XIX, que iban quemando las máquinas y destrozándolas con palos. Esto se ha visto ya y se viene viendo cada vez que se incorporan tecnologías nuevas, especialmente si esas tecnologías son disruptivas, odio esa palabra, pero se ha puesto muy de moda, si son revolucionarias, y se abre como si estuviésemos ante un desafío nuevo. No, en absoluto. Simplemente hemos entrado en una nueva fase. Nada más. Es decir, que las máquinas cada vez son capaces de hacer más cosas y hacerlas mejor. ¿Y esto qué es? Pues para mí es una bendición. Cuanto más nos retiren las máquinas de los trabajos penosos, mejor. Todavía mejor para nosotros, mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos y bisnietos y todos los que vengan detrás. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya... Miro el reloj, me he pasado, como siempre. Podemos dar por terminada la contrarréplica de hoy. Así que yo me despido de vosotros. Hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.